A partir de este momento, Agenda Informativa, un diálogo de intercambio con las voces de la opinión pública. El periodismo para pensar o interactuar. Conduce Claudia Bertalot. Está el presidente del Centro Histórico y Geográfico de Soriano, Centro Histórico y Geográfico de Soriano, Emilio Urcada. Así que bueno, buenas tardes, Emilio, y bienvenido una vez más. Bueno, muchas gracias por la invitación y acá estamos para conversar un rato de ese tema. Sí, un tema muy interesante que ya lo estábamos hablando, siempre nos adelantamos un poquito para conversar sobre el tema que vamos a tratar al aire y bueno, ya empieza esa emoción. A mí por lo menos ya me gustó. Vamos a hablar directamente del libro, vamos a adelantarle a la gente, así no saben bien de lo que estamos hablando. Hay un libro que Emilio escribió, ahora vos nos vas a contar bien cómo lo hiciste y la fecha del lanzamiento y demás. El libro se titula El triple crimen de la isla del Infante, pero en realidad es una pregunta. Sí, a mí siempre me gustó las historias del río y hace ya más de 15 años, empecé a investigar, me había arrimado al centro histórico, empecé a investigar y dentro de las opciones que había ahí, justamente a mí me gustaba el río, voy a investigar un poco de la historia del río. Y me acuerdo que, no sé si por qué motivo, pero tomé un diario de allá del año 1920 y cuando abro a las poquitas hojas encuentro el título, el triple crimen, decía macabro hallazgo en la isla del Infante. Y ahí encontré que justo había sido en esa fecha, se estaba haciendo mención a un lugar donde yo había leído algo, pero lo que había leído no tenía nada que ver con, en definitiva, lo que había pasado, sobre unos asesinatos que se sucedieron en la isla del Infante, que está muy próxima a Villa Soriano, y que justamente hoy simplemente se recuerda aquel hecho con esa parte del río, porque es entre la isla del Infante y la isla Pepe Fernández. Sí. Son las tres islas ahí, los tres marinos se le llama. Bueno, ese brazo que hay entre las dos islas se llama el brazo de los muertos, recordando aquel hecho. Y me pareció interesante, y bueno, empecé a buscar información de los diarios, y después hice una publicación, me acuerdo en el 2005, de noticias en base a artículos periodísticos, y ahí incluí un capítulo que era sobre este hecho. Ahí al tomar conocimiento de que eso había sido, los cuerpos habían aparecido el 7 de enero de 1920 y los asesinatos habían sido concretamente el 2 de enero de 1920. O sea que a principios de 1919 yo pensé que era un momento propicio de refrescar esa historia, porque justamente el 2 de enero del 2020 se iban a cumplir los 100 años. Bien. Y a partir de ahí, en aquel momento yo había hecho simplemente una reseña en base a artículos periodísticos y de la hemeroteca del Centro Histórico. Entonces ahora volví a revisar todos esos artículos, pero además acudí a los libros de la Receptoría de Aduana de Santo Domingo Soriano, que están también en el Centro Histórico. Gestioné y me autorizaron el poder revisar el archivo de la jefatura, que también revisé todos los años eso. Y ahí me hice de una información que el título que inicialmente iba a ser el triple crimen de la isla del Infante terminó siendo entre signos de interrogación, porque lo que yo imaginaba como una historia atrapante de contar, pero con un final cerrado y concluido y muy claro, encontré que no era tan así. Que eran interrogantes. Y es más, en este libro, si bien otra de los aportes que para mí fueron fundamentales es conseguir la sentencia del fallo. Los asesinatos se producen en 1920. Hay 2 años de investigaciones porque no saben ni quiénes son realmente las personas que habían fallecido, que habían sido asesinadas. Y después es atrapado y el juicio final se realiza en el 24 en Montevideo. Y bueno, hay un fallo y después en el 25 hay una apelación y hay un fallo y en esos fallos hay un montón también de información que terminan a uno dándole un pantallazo general o tienen en la mesa un puzzle para armarlo, y cuando uno lo va armando encuentra que hay un montón de zonas oscuras, que entonces ameritó de que el libro se componga de una parte toda principal que cuenta objetivamente todos los datos que pasaron hasta la sentencia, el fallo final,
y a partir de ahí yo trazo unas hipótesis sobre algunos personajes que la justicia no le dio demasiada importancia o les dio y los desafectó después, y termina haciendo una reseña de, para mí, cómo realmente pasaron los hechos, hipotéticamente. Exacto. Y creo que lo pongo ahí en el libro, que no lo hago porque se me ocurre a mí, esto no fue así, a mí se me ocurre que fue de caprichoso, sino que era algo, era imposible obviar lo que los documentos te van marcando. Bien. Y hay un hecho que después, inclusive, a mí toda la historia me llevaba a determinada persona que no fue en ningún momento tocada por la justicia, y resulta que en el libro está un artículo que se publica en la prensa acá, pero cerca de 12, 13 años después, donde recordaban aquel hecho y hacían mención a que la población de Mercedes seguía pensando que no había sido tal el culpable, sino que había sido tal otro, que coincide con lo que yo venía pensando. O sea que no es una ocurrencia mía, sino que ahí está expuesto, y la historia no tiene nada de ficción, es todo lo que surge en los documentos, y no era necesario, porque en definitiva el que lea el libro va a encontrar no solamente la historia desde el hecho en adelante, sino está toda la previa, esa gente cómo vino a dar acá, Exacto. Dónde se conoció, qué hacían, qué vicisitudes vivieron antes, qué les pasó, por qué llegaron a ese lugar, y bueno, el hecho, después los 2 años con la confusión de la policía, que la policía no sabía ni a quién buscar y no sabía siquiera quiénes eran los cuerpos que había encontrado. Esos cuerpos aparecen ahí en la isla, y siempre a mí me queda la sensación que si esos cuerpos no hubieran flotado, nunca se hubiera sabido nada, y si habrá muertes, Sí. que nunca se supieron porque los cuerpos se fondeaban, y no existe partida de función de las personas que fallecieron. Esa gente deambulaba en el Río Negro, Río Uruguay, el Delta, y no tenía control ninguno. Ellos iban donde estaban cazando, pescando, iban de isla en isla buscando dónde había dónde podían lograr su sustento, y su vida era lo que estaba arriba de la embarcación, eran sus bienes, su vida, su presente, su futuro. Estamos hablando que no eran hombres solo, había mujer, había una niña, que esa niña vivía esa vida también tan ruda de Montará, porque puede ser lindo ir a una playa, pero no es lindo vivir en el medio del Montarazze, campo. en una isla hace 100 años, en invierno, en verano, y bueno. Eso es lo otro emocionante, perdóname que te corte, Emilio, yo empecé a leer las primeras páginas del libro, como te decía, y a uno lo atrapa, pero hay una emoción más allá de la emoción de cómo está contado y relatado, sino que hay una emoción también de saber que esto sucedió muy cerca de nosotros, y situar la gente por ahí que nos está escuchando ahora, que es hace 100 años atrás, que estamos hablando de que hace 100 años las cosas obviamente que no eran como son ahora, y la gente, como tú decías, que deambulaba, que no todo el mundo los conocía, que venía gente quién sabe de dónde a una isla de una magnitud bastante grande, que por ahí uno dice isla, pero no, aquel que no está muy en contacto con el río no tiene mucha idea de la dimensión que puede tener una isla, como era la isla del Infante. La isla del Infante es una de las 3 islas en el Río Negro. Hay una cadena de islas, y como todos los ríos, digo, en la medida que se va acercando a la desembocadura, por un tema de que la corriente va mermando, ya es más lenta, se produce mayor sedimento y se empiezan a hacer los deltas, se empiezan a formar ahí. Y en esa zona hay muchísimas islas, pero hay 3 en particular que son muy importantes, que no son islas producto del arrastre, sino forma parte ya de la plataforma continental, que son la isla del Infante, la isla del Lobo y la isla del Vizcaíno. Y las 3 islas son privadas. El resto de las islas son todas fiscales. Y bueno, en este caso estamos hablando el hecho pasó en la isla del Infante, una isla que hablamos de tamaño. A veces ayuda siempre a compararlo con que, bueno, es tan grande como toda la ciudad de Mercedes. Claro. Si nosotros pensáramos de donde estamos acá en este local, estaríamos ni en la mitad de la isla. Exacto. Sentados. Y sería, si quisiéramos ir a una punta de la isla, tenemos que ir hasta allá, donde termina el barrio 33, o ir hasta el puente Cabel. Es una isla enorme. Bueno, en ese lugar es donde cayó esta gente hace 100 años, que venía deambulando, venía buscando dónde cazar y pescar,
y ellos se establecen. La isla era distinta a lo que es hoy, Sí. porque se hacía plantaciones de alfalfa, uno se le imagina, porque en definitiva la isla, uno no tiene fotografía de la época, pero sí surgen los planos de mensura, que estaba toda esa zona con plantaciones de alfalfa, había un galpón que hoy ya no existe, y ese galpón forma parte de la escena del crimen. Inclusive también puede ser que se trajera de alguna manera, o se haya pensado traer, porque en aquella época estaba mucho el tema del ganado, que se trajera el ganado para que quedase ahí, puede ser. Sí, que sí, se el ganado, ahí había ganado, es más, a mí siempre me ha gustado la historia del río, y esa isla ha sido azotada, como todas las islas, por inundaciones. Uh-huh. Y estamos en inundaciones cuando se hacen los partes. Hay la muerte de cientos de ovejas y cientos de vacas, porque era una isla que siempre se le daba a una actividad ganadera, y bueno, cuando llegaban las inundaciones era un destrozo. También esa zona donde sucedió todo esto es de las pocas zonas altas que tiene la isla, y era la zona donde, uno de los lugares donde se hacía como de puerto natural, y ahí las embarcaciones llegaban a ese lugar a cargar lo que de la isla se producía para llevarlo a Mercedes, muchas veces llevaba carbón vegetal que se llevaba a Buenos Aires. Entonces en los partes policial ahí es común, en un momento hablan y lo describen muy bien al lugar, como ese, al hablar del sitio donde van a encontrar los cadáveres, en ese lugar solitario y conocido de la isla de Infante. Solitario porque realmente ahí uno va y es una desolación, no hay nada, pero conocido por un lugar donde continuamente se estaba llegando por la presencia de aquel galpón, y esta gente seguramente encontró ahí un lugar medianamente cómodo para establecerse, porque ellos no iban a vivir mucho tiempo, iban a estar ahí. Esta gente había estado ya en otras islas, en la del Vizcaíno, había estado en la isla del Lobo, había estado en una zona, en un paraje que se llama La Guardia Vieja, que ahí van a encontrar dónde era. Esta gente venía buscando dónde cazar y pescar. Hasta que, bueno, suceden los hechos que terminan en ese desastre, donde ahí aparecen dos cuerpos, pero bueno, si hablamos todo arranca con la aparición de dos cuerpos, pero el libro se llama El Triple Crimen. Sí. Y bueno, ahí está, y es uno de los motivos de que los signos de interrogación, si eran realmente tres cuerpos si fueron tres personas las que fueron muertas o no. Y, por ejemplo, ¿de qué se compone el libro? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que podemos encontrar dentro del libro sin la historia, no? No, ni que hablar. Acá lo que va a hacer es un relato cronológico donde se va citando los informes de la policía, los partes de la aduana, los medios de prensa, todo eso traté de armarlo dándole una redacción lo más amena posible, lo más clara, porque no era muy difícil redactarlo porque eran demasiadas personas, inclusive se da hasta personajes que tienen los mismos o casi igual apodo, o sea que hay un momento que no sabe de cuál de los dos está hablando. Y eso no puede suceder porque el lector tiene... Bueno, pero en base a toda esa documentación, fui dando un orden cronológico y traté de que el que arranca a leer el libro va a ir y no sabe quiénes son, ni siquiera quiénes son las personas fallecidas, porque se demoró 2 años en saber quiénes eran. Claro. Y bueno, el lector va a tener que leer gran parte del libro inmerso en contradicciones, inmerso en intriga, va a encontrar que inclusive hasta el jefe de policía en 2 momentos se reta a duelo con gente acá por este caso. Qué increíble. Estaba la ley de duelo en aquel momento. En un momento atrapan a unas personas que no eran, que al final las liberan, y bueno, para que tengan una idea, y pensando que los habían atrapado y por lo importante que para la policía atrapar a las personas, las subieron esposadas y engrilladas acá por calle Colón hasta la jefatura. A los pocos días hay una queja generalizada, o sea que hasta el mismo presidente, quien fuera después presidente de la República, en ese momento era el ministro del Interior, Gabriel Terra, participa en las búsquedas, o sea que movió gran parte de la opinión pública, y también este libro busca recordar a esas 3 personas, porque en definitiva ahí estamos hablando de 3 seres humanos que vivieron como animales, porque vivían como animales, los mataron como animales y los tiraron al río como animales. Exacto. Y bueno, hay 2 cuerpos que están sepultados en la isla todavía,
Y bueno, es recordar sus nombres, llama la atención que nadie nunca los reclamó. Claro. Nadie nunca los reclamó a ninguno de los tres. Seguramente por la vida misma que ellos tenían. Era una vida tan errante que nadie nunca se levantó la voz para decir dónde están, o eran mi amigo, o eran... Nadie en absoluto. Y bueno, vivieron desolados, que yo comenté, no hay ni partida de función de ellos. Sí. Bueno, por lo menos en este libro rescatar los nombres de esas tres personas que fallecieron en aquel momento. Y bueno, y está bien identificar el resto de los componentes de esta historia, que muy triste, es dura en algunos, con descripciones muy duras, pero que sucedió acá es nuestra. Exacto, sí, que era lo que hablábamos hoy al principio, que es emocionante justamente por eso, por el hecho de que nos toca de cerca, y bueno, y que pasó no en esta época en la que estamos viendo lo que estamos viendo, bueno, que todos los días las noticias son, hay asesinatos o hay atracos a policías, por ejemplo, que es lo que está pasando ahora en este momento, pero bueno, hubo una época en la que pasaron cosas atroces, porque la palabra es atroz. Yo lo que pude leer, como te comentaba hoy, parecía que estaba leyendo unas crónicas de otro libro, y es impresionante, pero es algo que fue real. Pero me quiero adelantar a la pausa, y después de la pausa nos cuentas cómo llegaste a la investigación, hace cuánto tiempo que estás con esta investigación, más allá de esos 15 años que hace que te viene dando ese sabor de querer investigar lo que pasa en el río, y qué fue lo que encontraste mientras vos estabas investigando, porque por ahí te llevó una cosa a la otra, ¿no? Sin duda, sí, Me aparte imagino. hasta la investigación misma tiene sus cuentos o sus anécdotas, así que con gusto. Bien, dale, hacemos una pequeña pausa, enseguida regresamos. Y bueno, y seguimos charlando muy emocionantemente. Y bueno, y como decíamos anterior a la pausa, que Emilio nos iba a contar ahora cómo ha llegado a cada una de las investigaciones, cómo llegó a las cartas, cómo llega a las pericias, no sé, Emilio, vos me vas a decir mejor los términos. Sí, la investigación abarcaba mucho, desde la parte de revisar documentos, Uh-huh. que es todo eso que fui acopiando y fui accediendo, hasta después llevarlo al terreno de ver el lugar, porque yo creo que para uno escribir algo tiene que haber ido a ese lugar, haber estado. Y por lo menos no decir que fue en tal lugar, sino haber estado ahí, haber visto. Y para mí era fundamental en semejante isla ubicar el lugar exacto. Uh-huh. Y una vez que se ubicó, ahí porque la historia, sin adelantar, pero forma parte también, en la historia es conocido que los cuerpos fueron arrojados al río. Y entonces ahí una gente amiga, buzos de allí, Alfonso Quián, uh-huh. José Luis Gómez, Raúl Rosa, Alejo Cordero, que es un arqueólogo, se interesaron y fuimos al lugar, y ellos hicieron varias inmersiones buscando en el fondo del río algún vestigio. Estamos hablando que en esa parte el río tiene unos 80 metros de ancho y se trazó una cancha como de 100 metros, y ellos en varios días que fueron revisando. Y ahí parecía que había momentos como que no querían que se investigara, porque empezaban las inmersiones y fallaban las comunicaciones, la radio, y el buzo no podía estar sin radio, ¿no? Después había problemas térmicos, algún otro problema térmico. Después se había avanzado ya casi todo el río y vino una inundación. Cuando volvimos, el fondo, que hasta ese momento era barro duro, se había cubierto con unos 30 centímetros de arena. Estamos hablando de cosas sobrenaturales, podríamos decirlo. No, pero por lo menos a uno le queda la sensación, uno va, yo soy muy escéptico, no creo, uh-huh. Yo creo en todo lo que veo, pero en ese lugar hay leyendas, y yo en el libro van a encontrar algún testimonio de gente que comenta lo que ha vivido en esa isla. Y yo lo cuento, lo puedo compartir o no, ya no importa. Lo que importa es que hay gente que lo tiene para contar. Claro. Y bueno, uno no es nadie para decir si es cierto o no. Yo lo trato de contar lo más ajustado a lo que la persona me lo contó. Y de ahí forma parte de que me llamó mucho la atención. En la tapa del libro hay una cabeza de una muñeca. Y eso no es algo que haya armado yo, ni siquiera nada. Cuando la búsqueda que yo estaba haciendo del lugar, caminando un poco ahí entre el monte, en un palo encuentro así, ni lo toqué, así como estaba, encontré esa cabeza de muñeca. Y a muy pocos metros encontré una carretilla de niña, y más adelante encontré una regadera de niña.
todo tirado, juguetes de niñas tirados ahí, muy cercanos. ¿Cuál era tu sensación en ese momento? ¿Qué pasaba por la mente y el cuerpo, me supongo, también? Lo primero que a mí se me ocurrió ahí es que si no quedaba, a pesar de que han pasado 100 años, si no quedaba todavía algo de que la leyenda de que la gente cuando llega ahí lleva le han dicho, mirá, si no querés que te moleste, llévale algún juguete, llévale algo, si no forma parte de la superstición. Uh-huh. Porque me llamó mucho la atención encontrar juguetes de niña tirados ahí entre el monte. Y después se sumó que yo que sé, hablando con un vecino, una persona mayor de Villa Soriano, me dijo, no, mire, yo nunca más voy a volver ahí. Yo estaba pescando y en eso apareció sentí unos ruidos de rama y una mujer toda lastimada dentro del agua. Y bueno, todo eso forma parte de toda esa historia uh-huh. que hay, que a uno quiera o no, aunque no crea, lo va cargando como, sí, bueno, qué raro. Y después cuando íbamos a hacer, fallaba una cosa. Y después cuando fui al archivo de la policía que conseguí la autorización, bajamos al archivo con la funcionaria y se rompe la cerradura. Volvemos, se cambia, me avisan, cambiado la cerradura, pues habían puesto después un candado, lo que sea, arreglaron rápidamente ellos, me llaman cuando vamos nuevo, falla el candado. Y aún así, Emilio, ¿usted sigue escéptico? Después, claro, entonces, la noche que, mirá, esto creo que a nadie se lo comenté, pero la noche que yo cuando voy, la primera fue en abril que voy a la isla, a mí me gusta mucho andar en calle. Uh-huh. Entonces yo me fui a Dolores y mis señores me llevaban a Dolores y yo salía en calle, me recorría San Salvador, de noche me quedé allá en la boca del río Uruguay, del río San Salvador, el río Uruguay, de noche ahí. Al otro día me recorrí toda la desembocadura, pues me encanta, toda la boca falsa ahí, el Yaguarí. Y de noche me quedo en Villa Soriano. Y ahí donde le pido a la gente de prefectura para quedarme en la islita, y yo siempre me quedo en la islita, de ahí un puentecito, bueno, del puentecito como para la villa. Y ellos me dijeron, no, quédate para allá. Y es una zona más baja. Y bueno, ellos me dijeron, me quedé ahí, armé la carpa. Y y al otro día yo me iba a la Isla del Infante. Uh-huh. Y a las 3 de la mañana cuando me despierto miro y estaba entre el agua. El río había crecido de noche y estaba... Bajo agua. La carpa mía estaba metida entre... Entonces uno empieza a mirar, y era el día que me iba para la Isla del Infante. A otra vez voy a encontrar... Entonces uno empieza a mirar esas cosas y que son llamativas. Sí, y claro. Y aclaro al lector. Estas son todas anécdotas que yo cuento acá, sí, pero que no forman parte del libro. La parte del libro es objetivo y lo que se cuenta ahí está documentado. Pero sí es imposible, o hace un poco a la anécdota, contar estas otras cosas que van haciendo de la investigación. Exacto. Y que cuando uno hace una investigación, es esto, no es mentira que uno encuentra todo. Y yo viajé al archivo judicial y no encontré nada. El expediente no está, ese expediente no aparece. Otra piedra más. Después resulta que logro encontrar los fallos judiciales y se forma parte de eso, de que una de cal y una de arena. Claro. Pero a uno como le gusta tanto a esto yo terminé de escribir. Pero por ahí libro. eso también no ha sido un combustible para que siguiese investigando. Y se forma, en definitiva, eso cuando fui a la policía se rompió, después vuelvo y se vuelve a romper. Yo te decía, pero esto parece increíble, parece sí, que como que no investigues esto, como uh-huh, que no era así, pero te da como que y más ganas te dan de seguir Exacto. investigando. Y más aún cuando uno empieza a ver y empieza a encontrar montones de cosas que la historia le está tirando o le está dando información diciéndole que mirá que esta historia no sería como fue juzgada por claro. la policía, podría haber sido de otra manera y de una manera realmente atrapante, así uh-huh. que es como que uno se entusiasma y es un viaje que hace el escribirlo. Yo lo disfruto muchísimo y es lo que a mí me encanta, andar en el río, investigar y después tratar de llevarlo a la comunidad con relatos serios. Y en este caso, por general, escribo una revista digital que se llama Soriano Fluvial, que está en un blog, está libre para todo el mundo, uh-huh. tiene toda historia de varias islas. Además. Pero esto yo dije, esta merece un librito, porque que al final quedó un libro, quedó de 160 páginas, no quedó un librito, quedó un libro de buen cuerpo, porque algo que es un hecho puntual tiene tanta historia antes, en el momento y después,
que bien valía escribirlo. Y ahí en eso que hablamos de 100 años atrás, pero el femicidio, cómo está tan vigente hoy, lamentablemente, como hace 100 años, cómo hay cosas que no se cambian, por más que evolucionamos todo, y evidentemente que aquella gente no tenía WhatsApp, pero hacían los mismos errores que lo hacemos hoy con un montón de tecnología. Cómo era posible de que la gente termina discrepando con lo que la justicia dice, y si nos venimos 100 años para acá y en hechos similares, la sociedad reacciona casi igual que 100 años atrás. Las costumbres del ser humano en realidad son iguales. Hay un montón de cosas que en la historia uno ve que se van repitiendo, por más que ese individuo está sometido o está en acceso a distintos elementos, pero hay se ve que está, capaz que es del mercenario mismo, pero está en la matriz nuestra, dudar o por algún motivo históricamente se ha ido transmitiendo de que los casos no eran bien cerrados, y hasta el día de hoy seguimos dudando de lo cuando nos dicen. Exacto. Un caso se cerró así, capaz que hasta mismo tenemos este caso testigo 100 años atrás y la gente dice no fue como la justicia dijo. Exacto. Y bueno. Y Emilio, y yendo más a los documentos, ¿por dónde comenzaste a investigar? Yo lo primero que hice, pues, lo que me resultaba más fácil ahí en el centro histórico, la parte de la hemeroteca. Y la hemeroteca daba, pero inclusive la hemeroteca del centro histórico es muy completa, pero después cuando voy a investigar, que la historia tiene esto, que tiene que uno estar en los detalles, y yo pienso que nadie es dueño de una historia, y esto que sinceramente yo aporté todo, no quiere decir que mi hermano me dijo, esto es un libro vivo. Yo creo que nadie es dueño, no es que esa historia como yo la escribí y no hay más. Siempre surgen nuevos elementos. Yo ahí todo lo que conseguí hasta ahora. No quiere decir que puedan surgir más elementos, que los consiga yo u otra persona, y bienvenido sea. Pero inclusive al revisar esos diarios, que yo pensé que los diarios de Mercedes estaban todo completo, un día se me da por fijarme los diarios acá del centro histórico y veo que faltaban de 3 días. En el mes de enero, por ejemplo, faltaba el del 11 de enero, el 14 de enero y el 23 de enero. Entonces me voy, si vos revisaste, que en ese momento había 4 diarios, el Nacional, el Día, el Radical y el Progreso, en Mercedes. 4 diarios se publicaban. Si vos revisabas, vos decís, tengo todo, pero vi que faltaban 3 ejemplares. Me voy a Montevideo, en un viaje que tengo que hacer, voy a la Biblioteca Nacional, pido ese diario y veo esos 3 días. Y en uno de esos 3 días, información que cambiaba. Por eso digo, uno tiene que ser muy cuidadoso al decir, no, está todo ahí. Está todo lo que yo accedí, pero debe haber más información, y capaz, a mí me cuesta creer que no haya habido familiares que no se transmitieran oralmente. A mí me parece que algo pasó, o un familiar supe algo, y estoy en deuda con una persona de acá en Mercedes que el otro día me llamó, que a ver si esta semana puedo visitarlo, que me comentaba de que había, que su abuela les contaba que había tenido su padre había muerto una cosa muy similar, y entonces, y después intercambiamos información, y me dice, ¿y qué apellido es? Bueno, me da el apellido, le digo, mirá, o sea que no sería, pero con ese apellido, dice, porque me dice mi abuela que vino en una embarcación, tenían como 6, 7 hermanos, y esos naufragaron acá. Mirá, le digo, pero con ese apellido yo no lo tengo a ninguno de las víctimas. Pero sí, en el libro vas a encontrar que ese apellido se menciona a un hombre que vino con sus 7 hijos embarcados hasta acá. Y ahí hay una cierta relación con lo que más tal vez para contar. Y ahí capaz que se abre otra historia para contar, que si bien no fue de las víctimas, pero sí te involucraron en esta historia. O sea, que digo, como que la historia nunca se termina, un disparador esto para seguir alimentándolo. Sí, por supuesto. Eso de que yo a ver si los visito, porque capaz que en eso encontramos un poco la historia de su familia relacionada a esa embarcación, y que vaya coincidencia, que era el mismo apellido y se hablaban de que eran 7 hermanos, y esa embarcación comenta de que había llegado ese hombre con sus 7 hijos acá a Mercedes. Por eso lo que tiene esto es eso, es atrapante, y eso es lo que a uno es el combustible, como decís tú, para investigar. Uno quiere seguir sabiendo sí, más, por supuesto. y compartirlo. Ahora,
ojalá surjan, que esto al tomar dominio más público, surja alguien. Y a mí siempre me llamó la atención que nunca nadie reclamó a las víctimas. Y me cuesta creer que nadie los conociera, que nadie, nada. Y bueno, posiblemente tal vez ahora con el libro que trascienda un poco las fronteras de acá en Mercedes, porque va a salir, qué sé yo, capaz que alguien el día de mañana lo llama. No, claro, algo pues sería súper interesante, Sí, o por lo menos una de las personas tenía sus hijos, una de las personas fallecidas tenía hijos ya en Nueva Palmira, y bueno, y nunca nadie dijo nada por ello. Y volvemos al principio. Este libro, independientemente de toda la atrapante de la historia, es la vida o es la muerte de 3 personas que, bueno, intentamos al menos que se recuerde su nombre, ¿no? Ahí va. ¿Y tuvo algún inconveniente con alguna autoridad o algo que no les dejasen entrar algún documento o estaba toda abierta la información? No, en ese sentido, yo creo que por el tiempo, estamos hablando ya 100 años, no hay mayor inconveniente, y digo, la información que más bien el archivo judicial porque no apareció el expediente, pero no porque se me negara, y después porque acá en la jefatura, desde las autoridades hasta los funcionarios me atendieron siempre completamente a las órdenes, y sinceramente no pienso también que ayuda el tiempo. Y después ayuda que... Si hubiésemos estado en el 50 seguramente no. Capaz que sí, y después cuando uno les comenta de qué va esto, y a todo, cuando uno menciona 3-4 cosas de esta historia, a todos se les genera la expectativa. Claro. Y así que eso sí creo que la historia ayudaba, porque dentro de los crímenes que ha habido en Soriano, sin duda de lo más importante, pues serían 3 asesinatos. Y Sí, inclusive de la manera en la que están hechos, que bueno, la persona que adquiera el libro, que yo se los recomiendo, porque la verdad que es una historia, digo, más allá de que por ahí a la gran mayoría de acá, Mercedes, seguramente nos suena un vínculo con Villa Soriano, y bueno, más allá de también para visualizar y recordar de alguna manera a esas personas que fueron víctimas en ese momento, es súper recomendable porque es algo para... qué sé yo, tal vez logramos entender un montón de cosas de ahora. Sí, y después, primero conocer esa gente que mal o bien algún personaje queda, de esos que viven de una manera completamente aislada, en una isla, pescando y todo, fuera, sin saber mayormente de nada. Y si bien eso ha cambiado muchísimo con el tiempo, pero bueno, es reconocer a aquella gente. Y después, cuando habla de esta historia, que es toda intrincada, que es toda con problemas, que es con sospechosos, con uno que declara una cosa, el otro lo niega, con que hay estamos hablando que no fue en ningún lugar lejano, sucedió acá en el río, en las islas del Río Negro, en Mercedes, en Santo Domingo Soriano, en las islas del Vizcaíno, en la desembocadura, ya así nos va un poquito más lejos, en el delta del Paraná, pero es toda nuestra zona, y esta historia es de acá. Sí. Es que lamentablemente es nuestra. Lamentablemente es nuestra, y por otro lado, hay muy poca literatura sobre esa gente del río. ¿Qué pasa? Lo que se lega muchas veces son este tipo de cosas, pero cuando porque las autoridades nunca llegaban, salvo que había una muerte, había un problema, sino la prensa no les prestaba atención. Pero cuando les prestó atención por lo que había pasado, los entrevista y ahí ellos cuentan cómo vivían, qué hacían. Entonces, independientemente, uno puede ver cómo vivía aquella gente del río, que es atrapante también ver cómo ellos, su medio de vida cuál era, cómo conocían la geografía de la zona, cómo algunos decían, mirá, yo no sabía que la policía me iba a buscar a mí, si yo hubiera salido no me agarran nunca, porque a estos lugares, acá hay lugares donde solamente nosotros y las nutrias entramos, claro. Si yo hubiera sabido que me venían a buscar a mí, nunca más me agarran. Está todo ese tipo de testimonios que van haciendo la lectura, aparte de todo lo intrincado del caso, entretenida por estas anécdotas que los mismos integrantes van contando. ¿Por qué? Porque la prensa acude a ello cuando sucede esto. Pero bueno, si sacamos del eje el asesinato o los asesinatos y vemos lo otro, vemos un montón de otras historias pequeñas que ayudan a conocer
Alguien que no hay mucho escrito, casi nada escrito sobre ellos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y sin justificar el hecho, pero de alguna manera también para entender la manera en la que ellos vivían y por qué tal vez hacían lo que hacían. Sí, es más, cuando hay la sentencia, o mejor dicho, cuando se halla un culpable, claro, creo que el único argumento que tenía el defensor era hacer hincapié en la gente, de quién estaban hablando. Claro. Que para él matar a una persona, matar a una nutria era lo mismo. Sí, sí. Y entonces, sea como sea, hasta el que lo lea, hay montones de detalles que uno ve como con respecto a la mujer. Yo hago hincapié en lo que pasó con la mujer, en lo que declaran sobre la mujer. Ahí gira gran parte de esta historia y gran parte de las incógnitas que a mí me quedaron. Bien, bueno, los invitamos a todos a leer el libro, a comprar el libro. ¿Cuánto tiempo te llevó más o menos la investigación? Mira, si bien yo esto ya había hecho algo hace 15 años, lo tenía, iba juntando información y todo, me puse a trabajar de lleno hace un año más o menos. Y me llevó un año fácilmente, 6, 7 meses juntando información y después poner que a partir de mitad de año empecé a redactarlo. Pero una redacción que los documentos, a la medida que iba accediendo a nuevas cosas, tenía que ir ajustándola. Claro. Hasta que llegó un momento que pienso que accedía, o por lo menos a todo lo que tenía, y lo traté de volcar ahí en el libro. Ya te digo, cuando inicié allá en enero, febrero, la idea era escribir esto como una historia que tenía el fin en la resolución judicial. Bueno, terminó agregando la hipótesis porque es imposible, y el que lo lea, yo invito a que el que lo lea, me diga si no es cierto de que la historia tiene un montón de cosas que no son como... que al leerla uno se da cuenta que hay cosas ocultas o hay cosas que no se están diciendo y que dan pauta de que la historia realmente puede ser otra. Claro, claro. ¿Dónde conseguimos el libro? Mirá, la idea es, yo hoy por hoy la venta la vengo haciendo al que yo, la vengo haciendo directamente, me llaman, me pasan un mensaje al celular al 099 1085 91 y ahí coordinamos, yo se lo envío acá a Montevideo, donde sea, y el costo del libro es de 300 pesos. Bien. Si no, hay un correo electrónico que es sorianofluvial@gmail.com, también me pasa el mail, y ahí coordinamos. Pienso que ya ahora en febrero a hacer la presentación en el centro histórico y ver para hacer en Villa Soriano, y para marzo me invitaron para una actividad en Dolores, y para ir haciendo la presentación en sociedad, como quien dice del libro. Claro. Pero quien lo quiera adquirir, ya les digo, 099 1085 91 o Soriano Fluvial Gmail, y ahí yo coordino. Sí, impecable. Nosotros lo vamos a dejar cuando subamos la entrevista a las redes sociales, ya vamos a dejar tanto el teléfono como el correo electrónico para que la gente lo pueda tener de primera mano ahí. Y bueno, Emilio, muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad que muy demasiado interesante como para que sea tan corto tiempo. Y bueno, yo por mí, mi tarea es terminar de leer el libro, que la verdad que vengo con las cortas páginas, como te decía hoy al principio, es atrapador, es muy interesante y emotivo en el hecho de que esto sucedió acá. Sí, y mira, como porque esto como que la historia es tan viva que una persona, una muchacha de Dolores lo adquirió y me pasó un mensaje, que ella es perito calígrafo, y dice, y busqué a ver si hay alguna carta firmada por tal persona, y no hay ninguna carta firmada ahí, pero sí hay una fotocopia, ahí van a encontrar la imagen del prontuario de esa persona, firmada por esa persona. Y entonces me dice, mira, yo soy perito y la firma de tal persona que la encontró en el prontuario que yo agregué al final, me está dando la sensación que significa que está ocultando algo. Qué increíble. Y me puso, y recién estoy empezándolo a leer. Sí. Bueno, le digo, terminá de leerlo y me decís a ver si tu tesitura o tu opinión sobre la firma se justifica o no. O sea que hasta después de editado la misma gente, que el intercambio con la gente uno lo va enriqueciendo, porque esta señora empezó a leerlo y apenas leyó, se fijó a ver si la firma, vio que miró la firma y dijo, mira, la firma de tal persona me parece que implica de que está ocultando.
yo soy perito y está ocultando. Bueno, le digo, terminá de leerlo y me decía a ver si confirmás o no tú. Y por ahí va, es una historia de policial, de historia primero, policial, de misterio, y es nuestra, pasó acá, y yo entiendo que bien vale que sea conocida, por más que el fin fue trágico. Pero bueno, al menos recordar a esas personas que hasta el día de hoy, yo creo que me animaría a preguntarle y nadie sabía ni quiénes eran. No. Bueno, por lo menos ahora se va a recordar sus nombres, quiénes son los integrantes, y por qué ese paraje se llama Brazo de los Muertos, y está, a las órdenes, y espero que a la gente le guste. Hay un tema de identidad, y te lo digo como para cerrar, Emilio, un tema de identidad que todo el ser humano tiene, ¿no? De querer buscar siempre de alguna manera cuál es, por ahí si no conocemos nuestras raíces, empezar a de alguna manera investigar para llegar. Y en este caso es lo mismo, o sea, la identidad de estas personas que tiene que verse y la gente tiene que saber quiénes eran esos dos que encontraron o tres que encontraron en algún momento o en aquel tiempo. Claro, y quiera o no, están... Identidad también de la isla y del lugar en el que del sitio, el lugar, y que hay 2 personas que están sepultadas ahí. Y hay 2 personas sepultadas en ese lugar. Y bueno, y hay una tercera persona que, bueno, abro los signos de interrogación. Sí. ¿Qué pasó con esa? Y forma parte de eso, a mí particularmente me gusta el recuperar, y yo siempre más bien me he dedicado a la parte del río, me atrapa mucho la historia del río, y la vi mucho más relacionada con nuestra historia que como me la transmitieron a mí, y está mucho más, nos daría para otro programa hablar de lo que es el Río Negro, y el Río Negro como que ha sido, con el paso del tiempo, como ya no se usa mucho más que para la generación de energía, y vamos a la playa en verano, que empezó a quedar medio desapercibido, y sin embargo es así, el Río Negro forma parte de la identidad nuestra y de los orígenes de nuestra ciudad, de nuestros pueblos, de acá, del Villa Soriano, y esto está en un punto medio y encierra las 2 poblaciones, así que yo creo que el lector se va a encontrar familiarizado. Aparte va a haber escenas que suceden no en ciudades o países desconocidos, en lugares que están acá, la va a encontrar, por acá pasó, o acá estaban, acá vinieron, bueno, está acá, está todo en la zona, aquí en Villa Soriano. Muchísimas gracias nuevamente, y bueno, estamos abiertos para otra próxima entrevista, que seguramente, como habíamos hablado fuera del micrófono, alguna que otra historia va a salir, y posiblemente ya tengamos para hacer otro libro. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por la invitación. Pero no aburrirlo, yo me entusiasmo y empiezo a hablar y hablar, pero se los recomiendo porque me interesa que la gente conozca nuestra historia.